Muy bien, hermanos. Ha llegado ahora el momento de reflexionar un momento en la palabra de Dios, donde quiero yo invitarles a que ustedes puedan abrir sus Biblias en la carta a los Romanos, capítulo 3, verso 21 al 26, donde se encuentra nuestro texto base para poder continuar con nuestra serie Sí por muchos, no por todos. Dice así Romanos capítulo 3, versículo 21 al 26. Pero ahora sin la mediación de la ley se ha manifestado la justicia de Dios, de la que dan testimonio la ley y los profetas. Esta justicia de Dios llega mediante la fe en Jesucristo a todos los que creen. De hecho, no hay distinción, pues todos han pecado y están privados de la gloria de Dios. Pero por su gracia son justificados gratuitamente mediante la redención que Cristo Jesús efectuó. Dios la ofreció como un sacrificio de expiación que se recibe por la fe en su sangre para así demostrar su justicia. Anteriormente, en su paciencia, Dios había pasado por alto los pecados, pero en el tiempo presente ha ofrecido a Jesucristo para manifestar su justicia. Y de este modo, Dios es justo y a la vez el que justifica a los que tienen fe en Jesús. Muy bien, este es el texto. Ahora permíteme poder orar un momento. Señor Jesús, en esta hora queremos pedirte que tú nos bendigas y nos ilumines al considerar tu palabra. Ayúdanos para poder comprender lo que este texto nos quiere decir y permítenos poder estar atentos por un momento al reflexionar y al escuchar tu voz. Señor, obra en nosotros. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, este es nuestro cuarto sermón de la serie. Sí por muchos, no por todos. Hasta aquí hemos podido estudiar acerca de la necesidad de la redención y su naturaleza, donde acerca de este último hemos considerado los siguientes tópicos: la obediencia activa y pasiva de Cristo, el sacrificio, y hoy expondré acerca del tercer término que tiene que ver con propiciación. Pero para comenzar es muy importante entender qué queremos decir con propiciación. En el hebreo del Antiguo Testamento se expresa mediante la palabra que significa cubrir. En relación con este cubrimiento hay particularmente tres cosas que observar. El primero es que el cubrimiento, en primer lugar, tiene referencia con el pecado. Y lo segundo es que el efecto de este cubrimiento es la purificación y el perdón. Y en tercer lugar, tanto el cubrimiento como su efecto se lleva a cabo en la presencia del Señor. Por lo tanto, entendiendo esto, lo que hoy día me gustaría a mí proponerles a la luz de este texto es la siguiente enseñanza. Si tú quieres anotarla por ahí, tienes papel y lápiz. Esto es lo que me gustaría a mí enseñarte hoy a la luz de Romanos 3. Y la verdad es esta, que la propiciación efectuada por Cristo es la manifestación del amor y la justicia de Dios para todos los creyentes en todas las generaciones. Repito, la verdad que quiero enseñarte hoy es que la propiciación efectuada por Cristo es la manifestación del amor y la justicia de Dios para todos los creyentes en todas las generaciones. Y a la luz de eso, obviamente tenemos que preguntarnos, ¿cómo es que la propiciación de Cristo nos muestra el amor y la justicia de Dios? Bueno, la manera en que Cristo nos revela el amor y la justicia de Dios es por medio de su obra, donde sin intervención de la ley y en nuestra condición de pecado,
Y a través de su sacrificio podemos ver cómo el Padre, que es justo, es también quien, a través de Cristo, puede justificar al pecador. Por tanto, a la luz de esta verdad, a mí me gustaría abordar o desarrollar 3 puntos para profundizar en cómo la propiciación de Cristo nos muestra el amor y la justicia de Dios. Y el primero de ellos es que la propiciación de Cristo nos muestra el amor y la justicia de Dios al justificar al impío o al pecador sin la mediación de la ley. Y esta verdad tú la encuentras en el versículo 21, el cual dice: pero ahora sin la mediación de la ley se ha manifestado la justicia de Dios, de la que dan testimonio la ley y los profetas. Es decir, sin la necesidad de méritos, obras, trabajo o alguna intervención humana, hoy se ha manifestado la justicia de Dios. La ley revela cuál es el deber que Dios requiere del hombre y reclama el esfuerzo moral o las obras para la justificación del hombre. Sin embargo, su pueblo, desde la antigüedad hasta aquel entonces, fue incapaz de satisfacer las demandas de la ley de Dios por medio de sus esfuerzos y sacrificios. Por eso es que el verso 25 nos dice de que Dios en su paciencia pasaba por alto sus pecados hasta que se manifestara su justicia. Pues en este punto es muy importante entender que, así como hay cosas que el dinero no puede comprar, el esfuerzo y el mérito tampoco pueden todo alcanzarlo o lograrlo. No obstante, frente a tal problema, una de las preguntas que nosotros necesitamos hacernos es: ¿cómo es que el hombre puede algún día satisfacer las demandas de la ley si su esfuerzo y sus méritos no son suficientes? Y lo que es más importante, ¿cómo es que el hombre algún día puede acercarse a Dios? La respuesta que el verso 21 nos da es que necesitamos de otro camino fuera de la ley. Y una de las primeras cosas que el texto nos muestra acerca de este nuevo camino es que en este nuevo camino hay tanto continuidad como discontinuidad con el camino antiguo. Discontinuidad al revelar Dios su justicia sin la mediación o aparte de la ley de Moisés, versículo 21. Pero también hay continuidad al declarar que el Antiguo Testamento, es decir, la ley y los profetas, dan testimonios de esta nueva obra de Dios en Cristo, mostrando que la cruz de Cristo no es una idea improvisada, una especie de plan B, sino una realidad que desde el mismo comienzo el propósito de Dios ha revelado que su justicia salvífica se manifestaría enviando a su Hijo como sacrificio. No obstante, otra pregunta que surge al pensar en este nuevo camino por el cual se revela la justicia de Dios es en relación a la vigencia de la ley. ¿La ley es anulada por la fe en Cristo? Pablo responde a esto: de ninguna manera, sino que la fe la confirma. Es decir, el Evangelio no declara que la ley no importa, sino que importa muchísimo. La ley debe guardarse. Y para los que tienen fe en Cristo, esta ha sido guardada. Pero no por medio de la obediencia del hombre, sino mediante la obediencia de Cristo. Así que la ley es reforzada en la vida de Cristo y en su muerte, no nulificada o anulada. Entonces, entendiendo este primer punto, ¿cómo una persona se debe relacionar y considerar la ley de Dios hoy si Dios ha establecido un nuevo camino a través de Jesús? Bueno, como
como dice Keller, si tú estás obedeciendo la ley con el fin de salvarte, tú debes hacer una de dos cosas. La primera es cambiar la ley, es decir, haciéndola más fácil para cumplir con sus requisitos, si es que tú quieres ser salvo a través de la ley, donde tú necesitas que los mandamientos de Dios sean más limitados, factibles o alcanzables. O también puedes ser aplastado por la ley, porque sabes que no puedes cumplir con sus requisitos, lo cual producirá que te odies a ti mismo por tu incapacidad y odies a Dios porque no puedes cumplir con sus exigencias. Sin embargo, en el Evangelio, tú y yo somos liberados para guardar la ley, debido a que Cristo, mediante su obra, la obedeció por nosotros. Así que entiende esto por tu bien. Hoy la justicia de Dios se nos ofrece, no por medio de la ley, no por medio de nuestros esfuerzos, no por medio de nuestras obras u obediencia, sino mediante Cristo. Así, la propiciación de Cristo nos muestra el amor y la justicia de Dios. Pero en segundo lugar, la propiciación de Cristo nos muestra el amor y la justicia de Dios al justificar al impío sin distinción, a pesar de estar privado de la gloria de Dios. Mira lo que dicen los versículos 22 y 23. Esta justicia de Dios llega mediante la fe en Jesucristo a todos los que creen. De hecho, no hay distinción, pues todos han pecado y están privados de la gloria de Dios. Cuando hablo de que el Señor justifica por medio de Cristo sin distinción, me refiero a la idea que un obispo anglicano dramáticamente expresó en una ocasión. Él dijo: la prostituta, el mentiroso, el asesino están privados de la gloria de Dios, pero también lo estás tú. Tal vez ellos están en el fondo de una mina y tú en la cresta de los Alpes, pero estás tan lejos como ellos de poder tocar las estrellas. Déjame hacerte una pregunta. ¿Tú crees que eres mejor a los demás? ¿Tú te crees superior a alguien? Como ya fue dicho por el comentario anterior, este texto nos pone a todos en el mismo nivel. Todos somos pecadores. Por lo tanto, todos sin distinción necesitamos creer en Cristo para nuestra salvación. El texto además dice que todos estamos privados de la gloria de Dios. Pero, ¿a qué se refiere Pablo con esto de estar privado de la gloria de Dios? Los términos que emplea Pablo en este texto, dice Ferguson, resuenan con el tema bíblico de la imagen divina. En la Escritura, la imagen y la gloria se relacionan entre sí, lo cual significa que ninguno disfruta de una justificación imperfecta o parcial, como si alguien tuviera un estado mayor que otro. Porque si hubiera una semi-justicia, no sería preciso despojar al hombre inmediatamente de toda gloria a pesar de ser un pecador. Todos fuimos creados a imagen de Dios. Sin embargo, a causa del pecado, su imagen en todos nosotros hoy día se presenta de manera borrosa, lo cual nos impide poder estar en la presencia de Dios y disfrutar de su aprobación. Empero, lo que el primer Adán perdió, el segundo Adán, es decir, Cristo, lo restauró. Por ello, en la justificación, que incluye la santificación, como dice el puritano Thomas Watson, como proceso de cambio, es la instauración de los cielos, comenzando en el alma. La santificación y la gloria difieren tan solo en grados. La santificación es la gloria contenida en la semilla y la gloria es la santificación ya hecho fruto. Así que observa que la condición que Pablo nos presenta
es peor que la condición de una persona infectada por el virus corona. Con este virus es probable que fallezcas si eres un adulto mayor o tienes una enfermedad crónica. Sin embargo, con relación al pecado, que es más que una enfermedad, la muerte es una certeza. Está garantizado que morirás. Y no hay vacuna que pueda librarte de sus consecuencias a menos que Cristo te salve. Por ello, la propiciación realizada por Cristo nos muestra el amor y la justicia de Dios, pues al justificar al impío mediante la obra de Cristo, a pesar de estar privado de su gloria, en Él, es decir, en Cristo, la imagen de Dios es restaurada progresivamente en nosotros. Así que la propiciación realizada por Cristo nos muestra el amor y la justicia de Dios al justificar al impío a pesar de nuestra condición. Pero también, en tercer lugar y último, que me gustaría enseñarte es que la propiciación realizada por Cristo nos muestra el amor y la justicia de Dios al justificar al impío a través de su sangre. Mira lo que dicen los versículos 24 al 26. Pero por su gracia son justificados gratuitamente mediante la redención que Cristo Jesús efectuó. Dios lo ofreció como un sacrificio de expiación que se recibe por la fe en su sangre, para así demostrar su justicia. Anteriormente, en su paciencia, Dios había pasado por alto los pecados, pero en el tiempo presente ha ofrecido a Jesucristo para manifestar su justicia. De este modo, es justo y a la vez el que justifica a los que tienen fe en Jesús. Déjame ilustrar este punto. ¿Ha tenido alguna vez tú algún problema legal? En este momento tú te sientes esclavo de algo o de alguien. ¿Te has sentido alguna vez inmundo, sucio, religiosamente impuro por tus pecados? Cristo, en esta porción que acabo de leer, declara inocente al culpable, libera al que se siente esclavo, limpia al que se siente inmundo, y todo por medio de la obra de Cristo. Pero ¿cómo es que se presenta esta obra en el Evangelio? Observa que el texto dice que todos los que creen por gracia son justificados gratuitamente mediante la redención que Cristo efectuó, versículo 24, donde la idea de la gracia es una clave teológica en Pablo. El apóstol usa esta palabra para acentuar que todo lo que Dios hace a favor de nosotros lo hace libremente y sin compulsión. Por lo tanto, entender correctamente este término nos permite comprender que la fe no es una obra humana. Es más, este término es el que utiliza Cristo cuando dice que lo aborrecieron sin causa, lo cual denota que tanto el sufrimiento de Cristo como la justificación en nosotros se debe a algo ajeno de nosotros, fuera de nosotros. Así que es muy importante comprender este término gracia, ya que si llegas a pensar que tu creencia es la causa de tu salvación, tú dejarás de mirar a Cristo y comenzarás a mirar tu fe. Por eso, Martin Lloyd Jones, en su comentario a los Romanos, escribió una vez: el hombre que tiene fe es el hombre que ya no se mira ni se contempla. Ya no contempla lo que una vez fue, ni mira lo que es ahora. No contempla lo que espera ser. Su mirada está completamente fijada en el Señor Jesucristo y en su obra terminada, y solo descansa en eso. Esa es la invitación que la gracia te hace. Fijar tu mirada solo en el Señor Jesucristo y solo descansar en eso. Pero también observa que el texto nos dice
que Dios ofreció a Cristo como sacrificio de expiación, es decir, como propiciación, versículo 25. Propiciar, como te dije anteriormente, a alguien significa aplacar su enojo. Sin embargo, muchas personas hoy se rehúsan a usar el término propiciación para referirse a la obra de Cristo, por miedo a dar a entender que la obra de Cristo es como los sacrificios mitológicos. No obstante, no deberíamos temer al usar este término, como tampoco deberíamos evitar usar el término ira en relación a Dios. En cambio, deberíamos luchar por reclamar y restituir el lenguaje, mostrando cómo la doctrina cristiana es diferente a las supersticiones paganas, cuya diferencia por lo menos podemos notarlo en tres áreas. La primera es que la propiciación cristiana es distinto con respecto a la necesidad, donde la respuesta pagana es que ellos hacen sacrificios debido a que los dioses tienen mal humor o mal genio. No obstante, la respuesta cristiana declara que la propiciación se debe a la santa ira de Dios que no soporta nuestros pecados. Segundo, la propiciación cristiana es distinta a la pagana con respecto a su autor, donde la respuesta pagana es que el autor o los autores de la propiciación somos nosotros mismos. Pero la respuesta cristiana, por el contrario, declara que no podemos aplacar la justa ira de Dios nosotros. Por eso Dios mismo nos da su Hijo, ya que el amor, la idea, el propósito, la iniciativa, la acción y el don de la obra de Cristo fueron todos dados por Dios. Pero también hay una tercera distinción entre la propiciación cristiana con la pagana. Y esta tiene que ver con la naturaleza de la propiciación, donde la respuesta pagana es que tenemos que sobornar a los dioses con dulces, ofrendas vegetales, animales e incluso sacrificios humanos. No obstante, la respuesta cristiana es completamente distinta, pues declara que Dios mismo se entrega a sí mismo para salvarnos de sí mismo. Así que, como podemos darnos cuenta, Dios amó tanto a los objetos de su ira que dio a su propio Hijo para que Él, por su sangre, presentara una provisión para que su ira fuera removida. Y por último, observa el texto 26, que dice que hasta aquí Dios había pasado todos los pecados por alto en su paciencia, pero que ahora mediante Cristo, el cual es su justicia, Dios que es justo, puede justificar a los que tienen fe en Cristo. ¿Qué significa lo que este texto nos dice? Significa que Dios aceptó a Abraham, a Moisés, a David y a todos los santos del Antiguo Testamento cuando ellos se arrepentían y confiaban en su misericordia. Pero Él los aceptó sobre la obra futura de Cristo, donde aquí su paciencia, como decían los expositores antiguos, es sinónimo de dulzura y de bondad, donde Dios retuvo su juicio impidiendo que se inflamase en contra nuestra hasta recibirnos en su gracia. Así que yo te pido, por favor, que no pierdas la sensación de asombro y pasmo al ver que por su pura gracia tú y yo hemos sido adoptados por Dios en su familia. Pero, ¿cómo es que nosotros dejamos de asombrarnos al recordar esta verdad del Evangelio? ¿Cómo es que al pensar en la gracia, esto ya no genera ninguna emoción en nosotros? Muchos comentaristas expresan de que la razón de esto es el olvido, es el olvidar
quiénes somos y quién es Dios. Y me gustaría a mí ir terminando con esta última reflexión. ¿Quiénes somos y quién es Dios? Es muy importante entender de que nosotros somos, aparte de Cristo, personas impotentes, esclavos del pecado, cautivos de un poder que nunca podremos vencer. Pero por otra parte, Dios, entre muchas otras cosas, es un ser santo y justo. Y por ser santo, no puede tolerar el pecado. El pecado no puede existir en su presencia. Es ajeno a la esencia de su ser. Dios no puede existir en una atmósfera de pecado, como tampoco yo en una sin oxígeno. Por eso, debido a lo que nosotros somos y a lo que Dios es que era necesario la obra de propiciación de Cristo, donde nuestro pecado es cubierto y su santa ira aplacada. Pues, como dice un comentarista, no puede haber evangelio sin justicia de Dios para los impíos, pero tampoco puede haberlo sin preservar la integridad del carácter de Dios. El problema del mundo pecaminoso, el problema de todas las religiones, el problema de Dios al tratar con una raza pecaminosa, es cómo unir estas dos cosas. La respuesta cristiana al problema nos la da Pablo con estas palabras: Jesucristo. Jesucristo, a quien Dios envió como propiciación en su sangre, es aquel que puede unir al pecador con nuestro Dios santo. Solo a través de Jesucristo, tú y yo podemos hoy relacionarnos con nuestro Padre. Solamente gracias a la propiciación de Cristo, nosotros podemos ver que esta obra revela el amor y la justicia de Dios al justificar al impío sin la mediación de la ley, al justificar al impío a pesar de estar privado de la gloria de Dios, y al justificar al impío a través de su sangre, a través de su sacrificio, cuyo sacrificio fue por muchos, pero no por todos, y cuyo sacrificio, cuya obra de propiciación, hoy yo te invito a valorar y a reflexionar, ya que gracias a esa obra, hoy tú y yo podemos llamar a Dios Padre y podemos disfrutar de su presencia. Yo espero en el Señor que este momento de reflexión en relación al término propiciación te ayude a ti a poder ver lo mucho que Dios te ama y el costo que Él estuvo dispuesto a pagar para que hombres pecadores, mujeres pecadoras, como tú, como yo, pudiéramos acercarnos a Dios y tener una relación con Él. Y aquí otro aspecto más de la naturaleza de la redención. Oremos. Señor Jesús.